Bienvenidos y gracias por conectarse una vez más a nuestro talk show Yo Digo No Más. Mi nombre es María Trusa y yo, como muchos de ustedes, fui víctima del abuso sexual a la edad de 9 años. Pero hoy estoy aquí, reescribiendo mi historia. En este programa hemos creado un espacio donde vamos a traer conocimiento a lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual que destruye mujeres, niños y hombres. Hoy te invitamos a que reescriba tu historia y vamos a elevar la voz y darle fuerza para destruir la cadena que destruye la vida de tantas personas alrededor del mundo. Hoy únete a nosotros a decir no más. En el programa de hoy vamos a hablar del abuso sexual intrafamiliar. En este programa tendremos una mujer que lamentablemente fue violada por su propio padre. Y el resultado de ese abuso fue un hijo. Hoy vamos a hablar de este tema del aborto con la doctora Kimberly Alba, especialista psicóloga de trauma de niños y adolescentes. Kimberly, gracias por conectarte con nosotros de nuevo. Gracias a ustedes. Es un honor estar aquí y poder estar con ustedes en este movimiento tan importante. Hoy vamos a tocar un tema muy delicado y el tema es el aborto. Sí se debe permitir que una mujer que ha sido violada, que no tuvo la decisión de ser madre, que tenga ese hijo si no quiere. Bueno, Kimberly, hay países como Panamá, Colombia, Chile, que han decidido decir no más a el aborto si la mujer no quiere tener el hijo, si ha sido víctima de un abuso sexual, ella puede decidir no tenerlo. Entonces, mi pregunta para ti es, psicológicamente, las mujeres que no pueden tener la decisión y tienen que tener un hijo, el efecto para esa persona. Me alegra escuchar que hay cambios en esos países porque el efecto es inmenso. Vemos que cuando una mujer ha sido violada y tiene del producto del abuso un embarazo, las pone a ser un poquito más vulnerables a una depresión. Esta mujer quizás desarrolla una depresión durante su embarazo o después del embarazo y vemos cómo eso luego afecta al bebé. Eso afecta que el bebé nazca con problemas de apego y quizás que desarrolle unas dificultades con salud mental si no hay una terapia. Podemos pensar por un momento cómo es para una mujer tener un niño o una niña que le recuerde del abusador. Es algo que tiene que ser muy difícil y vemos cómo eso puede crear dificultades en esa relación de madre, hijo o hija. Lo otro que quería decir es que cuando una mujer o un hombre o quien sea sufre un abuso, pierde el sentido de control. Su cuerpo es violado, su mente es violada y no hay control en su vida en esos momentos. El tener el derecho de decir, sí, yo quiero este embarazo o no, no lo quiero, le reestablece el control a esa persona. Y eso es algo que puede ayudar mucho con la sanación de esa persona. Tremendo. Gracias por ese consejo y por ayudarnos a entender un poco más el efecto. Hoy los voy a invitar entonces a que se unan a escuchar la entrevista de Betty, una historia muy impactante. En nuestro segmento de inspiración, en el programa de Yo Digo No Más, tenemos a una invitada que para mí es totalmente un privilegio de ser la persona que la va a entrevistar
cuando ella comparte su historia por primera vez. Betty. María, muchísimas gracias por la invitación. Es muy halagante poder venir a abrir el corazón contigo hoy. Para mí es un honor, Betty, porque he tenido el privilegio de conocer una mujer como tú, una mujer que es dedicada a ayudar a la comunidad, es dedicada a empoderar a otras personas, una emprendedora, una mujer que ayuda a las mujeres a hacerse mamogramas. Quiero que me cuente un poco de esa parte de tu historia. Bueno, esto empezó hace 11 años debido a que fui diagnosticada con cáncer de seno. Tomé la iniciativa, una mujer salvadoreña me inspiró a poder ayudar a otras amigas o hermanas en el mismo tratamiento y conocí la forma de poder llevar el camión de mamografías a diferentes suburbios de la ciudad de Nueva York y que nuestras mujeres latinas tomen su mamografía completamente gratis. Qué lindo. Es algo necesario porque muchas de las mujeres hispanas sufren de cáncer y lamentablemente muchas de ellas no tienen accesibilidad a ese servicio que tú estás ayudando a traer. Definitivamente sí. Nuestra comunidad latina, desafortunadamente, venimos de países donde no tenemos suficiente educación sobre lo importante de la mamografía y que tomar una mamografía salva vidas, tomándose a tiempo. Así que he tomado la iniciativa y me hice voluntaria de diferentes entidades, hospitales donde me he venido educando y dictando charlas de educación para nuestra comunidad, lo importante que es ir al doctor, no esperar en casa. Y como pueden ver, lo que le estaba diciendo Betty es una persona que se entrega a la humanidad. Y quiero que entendamos por qué. Detrás de cada persona hay una historia. Y la historia tuya es una historia bien fuerte. Pero historias como las tuyas hay que decirla. Porque vamos a empezar a romper el silencio. Vamos a empezar a destruir lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual. Cuéntanos de tu niñez. Bueno, anoche pensaba sobre este tema y que me iba a enfrentar hoy, ¿no es cierto? Pensé que una vez de que hablamos, empezamos a sanar. Hay que hablar para empezar a evolucionar esta situación en la que definitivamente muchas niñas como yo, a los 12 años, fui abusada de mi padre, con el resultado de un hijo. Tu propio padre. Mi propio padre. Como te decía anteriormente, venimos de países donde nos prohíben, incluso aquí también, nos prohíben hablar, tenemos que callar. Después de 4 décadas, me siento fuerte para hablarlo contigo, porque yo sé que en este momento también están pasando muchas niñas esta situación. Muchas madres están diciéndole a sus niñas, no digan nada, simplemente por el hecho de que estas madres necesitan un marido que pague la renta, que pague la comida, porque ellas no trabajan, son madres de familia. Y tenemos que callar a estas madres sin pensar el dolor tan grande que estamos causando en nuestras niñas. Como te decía anteriormente, fui abusada a los 12 años sin saber realmente qué estaba pasando conmigo, hasta cuando un día me sentí mal y me llevaron al doctor. Quiero que nos cuente lo que pasó esa noche del abuso. ¿Qué te recuerdas? Sentí que alguien me tocó, que alguien me hizo daño, que sentí un dolor que no sabría cómo explicarlo. ¿Y no te dabas cuenta que era tu padre? Me di cuenta después de ir al baño que era mi papá, pero no sabía realmente lo que había pasado, porque son 12 años, no sabes nada de la vida. Eres una bebé aún.
Me dolió muchísimo después del cabo de los años porque para mí mi papá siempre fue el ser más maravilloso. Yo me veía y aún en mi mente vienen muchas cosas que aprendí de él, como tienes que limpiar bien tus zapatos, tienes que estar muy bien presentada, tienes que estar bien peinada. No solo me lo decía a mí, a mis otros 2 hermanos, a mi hermano Jaime y a Janet, así que tengo ese reflejo de él como un buen hombre. Pero ya al cabo del tiempo, porque siendo madre todavía no podía entender qué estaba pasando, me di cuenta de lo que había pasado y me sentía miserable de ver que mi madre me obligó a callar. No podemos decirle a nadie, y lo más triste es que siendo una niña de 12 años, he sido abusada, voy a ser madre y me han sacado de mi casa a vivir a un internado con mujeres adultas que también iban a ser madres. O sea, ¿cómo ha sido de cruel la vida? No podría decir si fue mi mamá, el destino, la vida, haberme abusado, sacarme de mi casa del lado de mis hermanos. Es algo que llevo 2 años tratando de sanar esta herida que tengo tan grande. A veces nosotros, los seres humanos, juzgamos por naturaleza. Cuando tú entras a la puerta de una oficina y alguien te observa, es una mujer seria, es una mujer ruda, tiene la voz gruesa. Pero ¿qué sabemos nosotros que lleva esa persona detrás de sus hombros? Así que siempre, cuando escucho este comentario con alguien diferente, nosotros no podemos juzgar a nadie porque no sabemos qué lleva esa persona adentro y por qué está actuando así. Tenemos que tener muchísima compasión, amor por nuestros semejantes. Y de pronto, si alguien está así, ¿por qué no invitar y decir, oye, qué buen día, tienes unos ojos preciosos, wow, tienes un cabello maravilloso? Y eso inmediatamente te cambia. Yo lo digo porque lo he practicado. Yo entiendo muy bien. Yo siempre digo que detrás de cada persona que es infeliz, detrás de cada persona que te trata mal, hay una historia. Una historia porque nacimos en realidad en paz. Venimos a este mundo, somos seres perfectos que Dios ha creado, pero la vida empieza a darnos esos retos que nos lleva por un camino donde a veces somos amargados, vivimos una vida lo que queremos es destruir porque hemos sido destruidos. Y lo que me gusta de tu historia es que tú decidiste no ser víctima de tu historia, pero obviamente ha sido un proceso bien doloroso. Yo quiero entender un poco más porque hay tanto que aprender de tu historia. Por un ejemplo, tu madre, cómo tu madre decide que tu padre fue una noche solamente, y no es solamente, porque no debo decir solamente, porque solo se toma un día para destruir la inocencia, para romper el ciclo de niñez. Un día, un acto, eso es lo único que necesitamos. Destruir una vida con un acto, una noche. Eso no es solamente esa noche te destruyó la vida por muchos años, porque tu padre abusó de ti y a la misma vez sales embarazada de tu padre y eres forzada a tener un niño de tu padre. Es algo que en realidad se hace difícil comprender. Imagínense, ¿cómo es posible que tu padre que te trajo al mundo tome tu cuerpo como si fuera de él? El cuerpo pertenece a nosotros. Es mi cuerpo, no el cuerpo de mi padre. Y eso fue lo que tu padre hizo. Destruir tu niñez. Quiero entender cómo
vino el niño? ¿Cómo aceptó la familia el niño? ¿Dijeron que era el niño de tu padre o fue un secreto que lo tuvieron por años? Esto fue un secreto y como en muchas familias sucede, esto es un secreto. Nadie quiere contar la verdad porque la gente sabe que da vergüenza, pero ¿por qué tenemos que callar sabiendo que es algo malo, no? Tuve que prácticamente regalar a mi hijo y por un milagro de Dios lo pude rescatar. Pude rescatar a mi hijo por una ventana porque observé un niño en el hospital donde yo estaba y pasé en ese momento, toqué y la monja me dejó entrar. Brindé ropa para este niño y cuando veo su manilla estaba mi nombre, Betty Amanda. Ese es mi hijo, yo lo cogí y fue terrible poderme quedar con él. O sea, no es solamente el abuso, sacarte de tu casa, deshacerte de tu hijo, obligarte a hacer cosas que tú no quieres porque en ese momento no es el control de los demás. La persona afectada y lastimada no tiene voz. La voz es de todo el mundo, no de la de esa persona. ¿Por qué obligar a una niña a ser madre en estas circunstancias? Y no es que esté de acuerdo con el aborto, porque no estoy de acuerdo con el aborto, pero en estos casos sí debería hacerse. Porque no es decir, tienes que ser mamá. ¿Cómo puedes obligar a una niña de 12 años que no tiene idea de la vida a traer un hijo al mundo? No. Yo estoy de acuerdo contigo también. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero sí estoy de acuerdo de que si una víctima del abuso sexual sale embarazada, ella tiene que tener la decisión de tener el hijo o no. No, nadie más. No el país, no los políticos, no nadie tiene que tener esa decisión, solo ella. Porque ella no tuvo la decisión de ser violada, como Betty. Ella no tuvo, tú no tuviste ninguna decisión en esa violación. Entonces, ¿por qué vamos a forzar que tengan el hijo? Y yo estaba hablando contigo de esto porque en tu caso, tú tienes tu hijo, tú dices 40 y pico de años. Uh-huh. Y obviamente ahora tú amas a tu hijo, ¿verdad? Amo y adoro a mi hijo. Vivo muy orgullosa de un gran ingeniero, de un ser humano maravilloso con unos sentimientos muy bellos. No fue fácil cuando él se enteró, pero también es su decisión porque lo supo cuando ya era un niño de 18 años. Pero vivo muy orgulloso de él y de mis otros 2 niños. Estamos inspirando porque es muy importante decir la historia exactamente cómo pasó, porque no lo hacemos. Aquí estamos haciendo algo totalmente diferente. Traer el conocimiento al abuso sexual, pero a la misma vez queremos inspirar porque no debemos de quedarnos en víctimas. Y por eso tú estás aquí en inspiración, inspirando en este segmento porque eres una luchadora, eres una guerrera, eres un templo. Eso te estaba diciendo, el orgullo de verte, de conocerte, porque eres un templo que nada la pudo destruir. Aquí estás con nosotros. Me encanta la historia de tu esposo, porque muchas de nosotras sufrimos, cuando sufrimos del abuso sexual, lamentablemente vamos a relaciones tóxicas muchas veces. Pero en tu caso, estás todavía con el amor, una persona que ha estado contigo por 38 años. Quiero que rápidamente nos cuente de él. Bueno, yo me conozco con mi esposo desde muy joven también. Y ha sido el hombre más maravilloso, así que pienso que a veces hay muchas piedras en el camino que nos hacen sentir mal, pero siempre al final del túnel hay un ser maravilloso y ese es mi esposo Samuel. Él siempre me dijo que me amaba, pero tal vez no me llamaba la atención porque a mí me encanta el baile, a mí me encanta hablar. Mi esposo es completamente lo contrario, es muy callado, no le gusta la fiesta,
no la fiesta, sino bailar, porque me apasiona bailar. Pero ese ser más maravilloso, el ser que me ha aceptado tal y como soy, me ha respetado, y yo pienso que para una relación de 38 años, lo más importante, o así se acorta, debe ser el respeto, compasión, tolerancia y una esperanza, porque yo sé que muchas niñas nos pueden estar escuchando hoy y siempre hay una esperanza, siempre. Simplemente tenemos que levantarnos, querernos. Hay una frase que me decía mi abuela hace muchísimos años, tenía como 8 años. Veníamos del campo y habían unas plantas de eucalipto y me dijo, si te raspaste, límpiate bien, alza la cara y sigue adelante. Esas palabras nunca las voy a olvidar. Es lo más precioso que me dejó mi abuela y es lo que hoy vengo haciendo. No ha sido fácil el camino porque de verdad creo que hoy he sido más fuerte que los otros días al todavía no llorar y ser fuerte, pero de verdad creo que esto está sanándome día tras día porque hoy estoy hablando y sé que de pronto van a escuchar muchas personas esta historia. Así que no se dejen derrumbar, no se queden callados, hablen, busquen a la maestra, busquen al profesor, busquen a alguien de su escuela, a alguien que los puedan ayudar, no se queden callados. Y esto no solo sucede con niñas, también sucede con niños. Así que por favor respétense y una de las formas de respetarnos es hablando. Esto es mío, de nadie más y nadie lo puede tocar. Este es uno de los consejos que Betty le deja a ustedes, niñas y niños, que quizá están pasando por esto ahora mismo. Hay esperanza, puedes hablar, puedes encontrar a alguien que pare esta tortura. Sí hay esperanza, sí puedes, eres fuerte, más fuerte de lo que te imaginas. Gracias, Betty. Gracias por tu honestidad, por ser una mujer auténtica, una mujer que ha decidido romper el silencio y decir no más. Gracias. Gracias, María, por la invitación y de verdad voy con mi corazón mucho más sano de lo que llegué acá. Gracias. Y para ustedes, mi último consejo es, vamos a dejar de ser víctimas y vamos a empezar a ser creadores y creadoras de nuestras historias. Yo y Betty decimos no más. En nuestro segmento del regalo, vamos a hablar de algo que yo comparto con todos ustedes en mi libro Yo Digo No Más, y son aceleradores. Lo que yo llamo aceleradores son eventos, personas, algo que te ayuda a decir no más. Sea no más a la situación que te esté pasando o sea no más a ser víctima de tu pasado. Para mí, mi primer acelerador fue mi hijo Franco. Irónicamente, estaba pensando en Betty. Su hijo llegó a ser un acelerador para ella empezar el proceso de sanación. Para mí fue mi hijo Franco. Cuando a la edad de 6 meses yo estaba completamente destruida porque yo no tenía conexión a mi hijo. Y lo tomé una noche que no dejaba de llorar y lo tiré en la cama y mi hijo se cayó en el suelo. Para mí, ese fue el acelerador más grande de mi vida, donde yo dije no más. Ahí empezó mi trayectoria de sanación. Irónicamente, hace poco tiempo, 1 año, yo compartí esa historia con mi hijo. Y mi hijo compartió conmigo de que él sentía una desconexión que él no entendía. Y que el regalo más grande que yo le di es contarle esa historia. Y es por eso que hoy yo te estoy invitando a que reflexiones en un acelerador que te lleve
a empezar el proceso de sanación. Esa es mi reflexión del día. Quiero darle las gracias a nuestra invitada especial, Betty, por tener la valentía y la fuerza de compartir su historia por primera vez en Yo Digo No Más. A nuestro equipo de producción, a Luis Capelli, por darnos el privilegio de tener nuestro show en este espacio, y a todos ustedes por darnos su tiempo. Hoy te invito a ti que vengas y te unas a nuestro movimiento Yo Digo No Más. En la página web de yodigonomás.com, comparte tu historia y juntos vamos a romper el silencio de la pandemia silenciosa del abuso sexual. Yo digo no más.